Hola a todos, prepara tu cafecito, ponte cómodo para escuchar este nuevo capítulo de En Camino Podcast. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de En Camino Podcast. Estamos súper contentos de poder acompañarles una semana más y el día de hoy les traemos un capítulo que está bien interesante. Hemos estado contando testimonios, hemos estado contando experiencias, ¿sí o no? Pero creemos que hay un testimonio importante que es cómo llegamos a Jesús, ¿cierto? Sí. Pero hay otro que es súper importante, que es cómo nos mantenemos con Jesús, cómo nos mantenemos en el camino. Y hay veces en que nos perdemos también del camino, ¿sí? Hay que reconocerlo. Entonces, el capítulo de hoy se llama Volviendo al Camino, ¿ya? Así que, no sé si quieren comenzar como contando. Este capítulo saludo a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Este capítulo y este tema de conversación que tenemos me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo, que cuando él tenía todo con su padre, le pidió todo lo que le correspondía de herencia y se fue a un lugar y lo malgastó completamente. Y cuando se vio comiendo con los cerdos, él dijo: voy y le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él, y que me trate como uno de los jornaleros. Y es así como en algunos casos, en este caso en mi vida, me tocó esa situación, que en el capítulo número 1, uno conversaba de cómo le impactó Jesucristo, cómo llegó al salió al camino del Evangelio, y fue en una circunstancia de mi vida que yo le dije: Señor, me niego a mí mismo. Yo le dije así porque salía en la Biblia, pero no entendía a lo que se refería. Y un día orando en mi casa, le dije: Señor, me niego a mí mismo. Y pasó el tiempo que yo estaba jugando fútbol en un equipo, y eso se cortó de mi vida. Y ahí entró una gran depresión en mi vida. Una gran depresión en donde yo dije: Dios, tú no existes. Dios, tú no quiero nada más contigo, no quiero más con Dios, con el diablo, no me interesa nada. Y tomé malas decisiones. Me fui de la casa, me fui a vivir a otra comuna, me fui a vivir a la capital. Y ahí es cuando empiezan a pasar estas cosas que nos están en la voluntad de Dios, que no es lo bueno, no es lo perfecto, no es lo mejor para tu vida, y uno empieza a tomar decisiones por la rabia, por el orgullo, por la ira, por la desobediencia, por la rebeldía, y en un momento estuve como en el río Mapocho, en un puente, solo, angustiado, y dije: Jesús, te necesito. Y es cuando me vi comiendo con los cerdos, me acordé de esa prédica, de esa palabra, y dije: Jesús, te necesito. He pecado contra el cielo, he pecado contra mis padres, he pecado contra mi vida, y te necesito. Y después ya pude volver acá a la ciudad, pero los pecados tenían consecuencias y tenía que asumir las consecuencias. Y Jesucristo, yo le dije: Señor, no te puedo seguir si tú no me envías una esposa. Y ahí llegó mi esposa amada. La culpable. Me llegó mi esposa amada en el tiempo de Dios. Wow. Sí, yo, meditaba también y decía: ¿qué puedo contar de vuelta al camino o de regreso al camino? Pero yo creo, y apuntaré en esta ocasión a las veces que nosotros hemos pasado por esos altos y bajos en Cristo, ¿ya? Porque cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos con una gran necesidad, ¿cierto? Sí. Llegamos con esa necesidad donde llegamos
secos por dentro y necesitamos realmente esa agua viva. Pero cuando tú vives ciertas circunstancias y comienzas a veces a apartarte un poco, porque tú después empiezas a tomar confianza, tú dices, no, ya Dios es conmigo, y te apartas a veces un poquito, comienzas a apagarte. Ya esa llama, ese fuego, ¿cierto?, que ardía en ti se empieza a apagar. Es como cuando siempre hablan de esa brasita que aparte del fuego se apaga. Y te empiezas a pasar eso. Yo también viví una experiencia así, no me aparté del camino, pero sí tuve ese clamor muy profundo en mí porque yo no quería que Jesús se fuera de mí y lo estaba sintiendo lejos, muy lejos. Y me pasó que fue un periodo donde yo trabajé mucho y yo trabajaba, llegaba muy tarde a la casa y me costaba, yo quería orar, yo quería hablar con el Padre, pero me costaba porque se me juntaban los quehaceres, la casa, los hijos, las responsabilidades también dentro de la congregación, porque igual en ese entonces igual tenía algunas responsabilidades y yo lo único que decía cuando caminaba porque yo hacía trabajo harto en terreno, y cuando caminaba yo decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y me va a rescatar, yo sé que me va a rescatar. Y fue en ese periodo esas palabras las que a mí me alentaron, fue como cuando tú dices una arenga, donde yo me abracé esa palabra. Y sobre todo tomaba no sé si es corito o alabanza, cuando dice, porque Él vive, sí. vive. Y yo cantaba y cantaba esa, porque yo necesitaba estar constantemente alimentándome de Dios, porque no podía. Incluso yo trabajaba hasta en el bus, iba trabajando, haciendo informes, porque fue un periodo que me absorbió tanto el trabajo y la cotidianidad que al final me costó mucho sobrellevar eso. Pero cuando al final pude deshacerme del yugo o la esclavitud de una de estas cosas, ya me enfoqué de lleno. Dije, ya, Señor, ya que estoy ahora en esto, por completo. Y yo creo que todos hemos experimentado en ese momento como esa sequedad espiritual. Y eso que comentaba es interesante porque a veces uno piensa de que salirse del camino es salirse de la iglesia, pero no necesariamente tiene que ver con salir de la iglesia. A veces hay personas que están dentro, y hablo igual en base a mi experiencia, que igual hace un tiempo atrás atravesé un proceso en donde yo mismo me sentía lejos de Dios. Estando dentro de la iglesia. Estaba dentro de la iglesia. Y yo podía llegar a los cultos y sentía la presencia de Dios, pero mi relación con Dios había cambiado, mi comunión había cambiado, y eso se percibía en mi día a día. Había mucho más estrés, había mucha más preocupación, muchas más ansiedades, y lamentablemente uno a veces piensa que haciendo otras cosas, como tratando de llenar ese vacío que uno necesita llenar, busca hacer otras cosas, siempre está haciendo otras cosas, o mantenerse ocupado para después llegar cansado a la casa y dormir y al otro día y así. Entonces eso a la larga después pasa la cuenta. Pero a pesar de que uno se sienta lejos de Dios, Dios siempre está ahí. Y me pasó a mí que en un momento experimenté de que yo me sentía lejos de Dios, pero yo sabía que tenía a Dios en mi corazón. Claro. Y eso pasa. Yo conozco a muchas personas que quizás se han sentido lejos de Dios o quizás no están asistiendo a la iglesia o todo eso, pero saben que Dios está dentro del corazón y como por muy profundo que sea, Dios sigue estando presente. Y si está ese sentimiento o esa sensación en el corazón o en nuestra mente, quiere decir que es por algo. O sea, Dios algo nos está recordando constantemente, que Él está presente, y al final en algún momento Dios va a cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que en ese momento escribí una canción que se llama, sí, me estaba acordando de eso. que se llama No me olvido, porque atravesaba por momentos de que en el día a día quizás pasaba de largo la oración o la lectura, pero en mi corazón, bien en el fondo, estaba Dios presente. Y sabía que en algún momento iba a llegar el día en que Él iba a cumplir. Sí, de hecho cuando te escuchaba hablar,
pensaba en esto que tanto que vivimos y es más fácil vivir una vida religiosa dentro del Evangelio, porque en tanto que estoy dentro de una congregación, ahí aprovecho de orar, porque ya estoy ahí, ya estoy en la congregación. Entonces, como dicen, oren por esto, oren, ya ahí aprovechamos de orar. O a veces ni siquiera con orar, Pero sino cuando con te toca servir. estar, exacto, pero cuando te toca estar solo en casa, ahí tú aprovechas a hacer cualquier otra cosa, porque tú dices, sí, total, ya oré en la iglesia. Entonces, ese pensamiento al final es el que te empieza a arruinar la intimidad y la comunión con el Señor. Y eso fue lo que a mí me pasó, porque al final, ¿por qué me di cuenta que iba como en picada mi vida espiritual? Porque dependía de una congregación para hablar o no hablar con Dios mientras oraba. Entonces, yo creo que ahí hemos tocado un punto igual importante, ¿o no? Es así, De la dependencia de Jesús y no de la congregación. Este tema de volver al camino se trata de dos situaciones. Uno, cuando se aparta de Dios, se aparta completamente de Dios y va al mundo, con lo que conlleva todo el mundo, el dialecto, la vida, el pensamiento, la filosofía, las acciones, pero también es un tema de la religiosidad. Porque algunas veces tú puedes tener cargos dentro de la iglesia, ser pastor, evangelista, apóstol, oficial, lo que sea, y hay veces que tu corazón y tu vida está lejos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está llamando y tú le dices, no, voy a vivir mi vida religiosa. Voy a vivir mi vida religiosa, que todos me vean de una manera como para exaltar al hombre, pero no le damos espacio al perfeccionamiento de Dios en nuestra vida. Porque lo que Dios quiere es que nosotros vayamos transformando nuestro ser en una nueva criatura, que dejemos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos transforme, que nos cambie los pensamientos, las acciones. Y es ahí cuando nosotros dependemos de la iglesia. El orar, el predicar, es que tú tienes este cargo y haces esto, haces esto otro. Lo más importante, amigo, que tú nos estás escuchando, es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te guíe a ser una nueva criatura. Lo más importante es conocer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está inspirada. Es el Espíritu Santo a través de la palabra. Jesús es la palabra. Y Dios envió la palabra. Los tres son uno solo. Pero ahí nos vamos, o sea, ya que ya me estoy yendo para porque me está empezando a interesar el tema. No sé si me están siguiendo, pero estoy empezando a apasionar. Pero cuando decimos, claro, porque la responsabilidad, no vamos a hablar de culpa, pero sí la responsabilidad de vivir religiosamente no es de ningún pastor, no es de ningún líder, es de nosotros. Es de nosotros. Porque nosotros tomamos como esa actitud frente al Evangelio. Sí, pues está en uno si uno quiere cambiar, permanecer o tener ese estilo de vida. A mí me pasó eso de que yo vivía una vida como montaña rusa, así como estaba mi pic y después bajaba, y después estaba mi pic y después bajaba, y así estaba siempre. Y bueno, este es un tema muy amplio, uno puede como agarrar muchas cosas que a uno le pasa en la vida, pero hablando como, yéndose como al tema de los cargos, yo recuerdo que tuve una situación en la que me afectó mucho, que pasé y fue cuando, bueno, yo era corista, estaba ahí ministrando la alabanza, y yo quería quedarme ahí solamente. No, mi mente estaba cerrada. Ahí estaba como cerrada, no me imaginaba más allá y Dios me quería entregar más cosas. Y increíble que uno limita la mente. Y en ese momento, bueno, Dios usó las personas, las piezas, todo para decirme como ya no más ahí, porque no estaba bien, no estaba bien espiritualmente, no podía ministrar algo que no estaba bien y yo no sabía, no lo reconocía. Pero yo sí en el fondo estaba súper mal y en ese momento bajé y en ese periodo fue como que estuve mal, en crisis y todo. Pero yo igual venía, a pesar de todo venía, me esforzaba porque también sentía eso de que Dios estaba en mi corazón a pesar de toda la situación, porque igual uno pasa varias situaciones, pues no solamente es eso, de repente como que se le junta con todo. Entonces pasaron varias situaciones en mi vida, pero yo sentía siempre que estaba Dios en mi corazón
Y dentro de todo eso, yo le decía a Dios que igual yo quería algo más. Como quería permanecer, mantenerme como en su camino, y ya no quería estar en esas montañas rusas, no, yo quería seguir, pero bien, pues estar acá, no, uy, sino quería siempre estar bien. Entonces pasó ese tiempo y de repente yo, estaba como en mi intimidad y yo ya le entregué como a todo Dios y me sale esa palabra que está en Salmos que dice, pero te llamé al... Ay, ¿cómo era? Se me olvidó. Sentir Que me caía, pero tú con mucho amor me sostuviste. Y cuando escuché eso, yo me sentí como que Dios me abrazaba, me recogía como entre sus manos y como que me daba una nueva oportunidad para poder avanzar. Y ahí yo empecé como igual, como a tratar de poner todo de mi parte y también obviamente pidiéndole la ayuda a Dios para poder yo seguir creciendo. Porque si no... Sí, es importante lo que mencionabas también porque tuviste también esa actitud positiva Sí. de querer volver y con más fuerza y hacerlo bien, porque hay personas que en su pensamiento se dejan derrotados. Me estaba acordando cuando comentaba la Francisca que generalmente cuando uno está fuera del camino de Jesús, viene un pensamiento de culpabilidad. Claro. Sí, Entonces también. que como que nosotros ya caminaste, ya te caíste, ya no hay perdón para ti. Sí. Eso Dios es lo nos que- desechó. Eso es lo que pasó en mi mente. Ya estuviste predicando, coordinaste, Dios te dio dones y fallaste y tú dijiste, ya no tengo oportunidad. Eso es lo que me pasó a mí, pero a través de la palabra del Hijo Pródigo pude volver y desechar ese pensamiento de culpabilidad. Y ahí es cuando viene un tema que es muy importante, que ya lo vamos a tocar. Liberación. Es muy importante porque Dios nos tiene que limpiar, Sí, eso es súper nosotros importante. confesar nuestros pecados Ujú. delante de Él y ser llenos del Espíritu Santo. Mm. Porque cuando salimos un paso fuera del camino, es como ya no tienes vuelta. Pero como tú decías en el Salmo, Dios nos levanta con brazos de amor. Ujú. Simplemente nos recoge, nos abraza, nos dice, ya Sí. hijo, fallaste, pero sigue adelante. Sí. Y eso es lo que a todos los amigos que nos están escuchando, si tú fallaste, si tú fallaste delante de la presencia de Dios, hay perdón de pecados en la cruz Hay del una nueva Calvario. oportunidad. Sí. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pecado. La Así palabra nos dice, ¿cuál es el eslogan? Primera de Juan 1, No, 9. 1:9. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él Él es es fiel y justo justo para perdonarnos perdonarnos y de toda limpiarnos de toda maldad. Sí. Es verdad. Sí, eso es súper importante porque las personas en sí pasan y atraviesan esas circunstancias. A veces quizás eso ha provocado que muchos se pierdan Sí. completamente. Y igual es un tema, perdón que te interrumpa, pero es que a mí se me olvidan las cosas, entonces bueno, lo voy a decir. Pero es que es increíble que uno trata de tapar eso. Y es igual algo normal. Pero ¿hasta cuándo es normal? Claro. Porque tampoco la idea es que uno se mantenga toda la vida así, po, sino que uno igual tiene que ponerle como el límite. Pero igual es algo normal y que uno igual tiene que recurrir también a pedir ayuda. Sí. Pedir Hay que ser ayuda, intencional obviamente. Eso. en pedir ayuda. Sí, eso creo que es súper cierto, porque ¿qué hubiera pasado si es que la Fran en su proceso no hubiera acudido a Dios? Mm. Si no hubiera tenido como la intención de decirle, Dios, sabes que ya no puedo. Y ahí en ese momento, la intención de su corazón de necesitar ayuda, de pedir ayuda, fue donde Dios le respondió con el Salmo. Entonces fue algo tremendo. Y lo que iba a decir delante es de que sucede de que esas circunstancias en donde nos alejamos de Dios, dejando de ir a la iglesia, dejando de tener una intimidad con Dios, muchas veces hacen de que nos alejemos tanto que empieza a crecer esa culpa, empieza a crecer incluso más el pecado. Como una pelotita de nieve. Claro, ¿no? claro, se ha visto y lo hemos visto, lo hemos vivido. Cae una vez, una rueda, después otra y otra y otra, y se termina haciendo una tremenda pelota de nieve que al final parece que ya no tiene control.
pero es de ahí es donde Dios nos toma y nos da la oportunidad y nos dice que hay una nueva, una nueva oportunidad, un nuevo camino que Él trazó para nosotros. Y eso yo siento que es algo increíble de Dios. No significa que nosotros podamos irnos y volver cuando queramos, obviamente. No, sin duda. Pero Es de acuerdo a la voluntad de Dios. sí, Y cuando tú hablabas, yo me acordaba de ese momento cuando una mujer a las 6 de la mañana se paró en una esquina y yo repartiendo diario y me dijo, Jesús te ama. Es tremendo Tremendo. cómo Dios nos busca. Mm. Cómo Dios nos busca. Y cuando uno le pide ayuda a Dios, pone las personas precisas en tu vida Sí. para levantarte los brazos y para ayudarte en el camino. sí, Sí. Yo digo que es- es imposible de que Dios no haya salido al encuentro de uno. sí. Siempre está ahí con la cosa más mínima, Él sale. Es súper interesante también lo que hablamos, porque a veces puede surgir la pregunta, ya, pero si Dios tiene un plan conmigo, ¿por qué entonces me aparto? ¿Por qué permite que yo me aparte? Yo hace un tiempo atrás leía un libro que hablaba de la soberanía de Dios. Yo no había entendido el tema de la soberanía de Dios. No lo había escuchado siempre y todo. Pero entendí que la soberanía de Dios es que nos pueden pasar cosas buenas en la vida y cosas malas en la vida. En el mundo pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas malas. Puede haber cosas buenas o cosas malas. No sé cómo decirlo. Pero, y esas cosas, todas las permite el Señor. Todas son permitidas por Él. Y eso es su soberanía. Y en esas cosas buenas es donde Él se demuestra como un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios grande, que transforma esas cosas malas en algo bueno. Y ahí es donde como que se reafirma lo que estamos conversando ahora, porque hemos pasado los 4 que estamos acá por circunstancias lejos de Dios. Entonces podríamos decir, ¿por qué Dios permitió eso? Porque de eso aprendimos otra cosa. Y podemos estar aquí hoy día hablando. Que Entonces, son necesarios porque Dios va formando el carácter, Sí. va formando varias cosas de nuestra vida, vamos aprendiendo sí, y vamos después creciendo, creciendo y creciendo. sí, Dios en su misericordia y en su gracia, a través Y de en nue- su amor. y en su amor, a través de nuestras malas decisiones, estamos en vivo. tenemos actos y consecuencias. Sí, malas decisiones. Vienen las consecuencias del pecado, pero Dios siempre tiene misericordia. Dios es un Dios grande en misericordia. Y hay otra cosa que no se nos puede olvidar, que tenemos la oportunidad de decidir Sí, de volver Volver siempre al al camino. Porque en este caso Jesús no nos impone nada, ¿cierto? Él no nos impone nada, porque Él dice, en su palabra dice que nos ha sido dado el libre albedrío. O sea, hasta en eso nosotros podemos decidir, pero nosotros decidimos volver. Así como al principio hablábamos, ¿cierto?, de ese hijo que volvió a la casa de su padre. Él tomó la decisión. Pero para poder llegar a ese punto de esa decisión, tuvieron muchas cosas que morir en el Sí. camino. Y una de ellas, el orgullo. La voluntad es primordial Sí. para seguir a Jesucristo. sí, Dios te llama y está tu voluntad. Y en la decisión es decir, ya no aguanto más con esta vida. Decirle, Me aburrí. Señor, ya me aburrí de este hombre, ya no quiero más ser así. Señor, cámbiame. Haz tú cargo de este hombre. A mí me impactó cuando estaba contando el testimonio y dijo, necesito a Jesús. Me impactó. De hecho, como que me empecé como a... se me Cuando pararon los pelos. estaba en el Mapocho y era como su Jordán. Era como... Esa va a ser la Jordán. frase de la Tengo que semana. cruzar Sí. este Va a ser Jordán. la frase de la semana. No, Necesito a Jesús. Ya no hallaba dónde ir. Sí. Esa es la verdad. Es que eso es importante porque muchas veces vivimos tantas cosas, pero no somos capaces de dimensionar que necesitamos a Jesús. O sea, podemos estar pasando la peor vida que podríamos pasar. Podríamos tener el peor día. Podríamos tener una y otra cosa mala en nuestras vidas. Estar constantemente con ansiedad, constantemente con depresión, con pensamientos de muerte incluso, pensamientos de mucho pecado.
o mucho desorden en nuestra vida y no nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Jesús. Así que creo que es importante que en este capítulo podamos entender eso. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Así que Todos los días. yo creo que con eso nos quedamos como para concluir este capítulo. Necesitamos a Jesús. Así que, amigo, amiga que estés escuchando, Vuelve. vuelve. Siempre Vuelve. hay una oportunidad. Jesús te está llamando. Es importante que entendamos eso. Necesitamos a Jesús. Así que nos despedimos Nos de este despedimos. capítulo. Nos Adiós, vemos les la queremos próxima mucho. semana. Chao. Que estén bien. Vuelve.